Bien, vamos con el ejercicio 3 que nos dice hallar todos los valores de a que pertenecen a los reales para los cuales 18a por x cuadrado menos logaritmo de 18x es mayor a cero para todo x mayor que cero. Bien, entonces te invitamos a que trates de hacer el ejercicio y luego vamos con la resolución. Ok, este ejercicio, para poder hacerlo, hay que hacer un estudio completo de la función. Es decir, hay que sacar el dominio, los límites máximos y mínimos y tratar de tener una idea de qué estamos hablando luego de haber hecho todo eso. ¿Por dónde empezamos? Bueno, primero fíjate que acá estamos hablando de una ecuación, o más bien dicho una inecuación, porque tenemos un mayor. Y lo que hay que hacer para poder continuar con este ejercicio es definir una función. ¿Por qué? Porque a una función se le puede calcular el dominio, los límites máximos y mínimos, y a una inecuación en un principio no. Entonces vamos a denominar nuestra función como f de x, también puedes llamarla g de x o h de x, lo que vos quieras. Entonces vamos a empezar a analizarla. Primero hacemos el dominio y para ver el dominio nos preguntamos si hay alguna función problemática. Acordate que las tres funciones problemáticas eran logaritmo, raíces y divisiones. En este caso tenemos un logaritmo y la condición del logaritmo es que lo que está adentro del paréntesis, es decir, el argumento, sea mayor que cero. Despejándote que la x debe ser mayor a cero, eh, es decir, de cero a más infinito. Así que lo que vamos a hacer es verificar que lo que nos decían en el enunciado, que sea para todo x mayor que cero, es correcto. Y además, que es muy importante, entre cero y más infinitos no tenemos ningún valor de x problemático, porque ya analizamos todos los posibles problemas que era solo el logaritmo acá. Además, podemos decir que en todo este intervalo la función es continua. Eso es importante dejarlo marcado. Bien, empecemos con los límites. Primero podemos hacer el límite cuando x tiende a cero por derecha. ¿Por qué a cero? Porque justamente es uno de los extremos del intervalo. Entonces hacemos este límite y fíjate que lo primero tiende a cero sin importar el valor de a. A puede ser negativo, puede ser cero o puede ser positivo, que cuando x tiende a cero todo esto va a ser cero. Y lo que tenemos acá en el argumento, lo que tenemos tiende a cero, logaritmo de algo que tiende a cero da menos infinito y menos con menos es más infinito. Entonces ya sabemos que cuando me acerco al cero por derecha, nuestra función se va para el más infinito. Y ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a más infinito, que sería como ir para la otra punta de nuestro intervalo. Y fíjate que acá vamos a tener una cosita que puede ser media molesta. Es decir, la parte del logaritmo es fácil, porque lo de adentro tiende a más infinito, logaritmo de más infinito es más infinito, y con un menos adelante nos va a quedar menos infinito esta parte. Hasta ahí no hay problema. Pero lo que tenemos acá va a depender del valor de a. Una cosa es que a sea positiva, otra que sea negativa y otra que sea igual a cero. Entonces, continuemos con el ejercicio en un principio. Fíjate que podríamos sacar x cuadrado como factor común. ¿Por qué haríamos eso? En un principio porque nos va a quedar un poquito más sencillo este límite, que te quedaría logaritmo 18x sobre x al cuadrado, porque sacaste x cuadrado factor común, y como no había x cuadrado, la tenés que agregar en el denominador. Esto lo vamos a analizar en amarillo acá arriba, y vamos a ver que es muy sencillo. Primero te queda infinito sobre infinito, que haciendo el hospital te termina quedando 1 sobre 36x, que cuando el x tiende a infinito nos tiende a 0. Así que este va a tender a 0 más allá del valor de a. Acordate que estamos buscando el valor de la a. Bien, entonces fíjate que si la a es positiva, te va a quedar infinito por un número positivo, es decir, va a ser positivo. Si la a es negativa, todo esto te va a quedar negativo, y un número más infinito por un número negativo te queda menos infinito. ¿Qué pasa si la a vale 0? Bueno, si la a hubiese valido 0 desde un principio, nunca íbamos a tener este término, y nos iba a quedar solamente el segundo, es decir, que hubiese sido menos infinito. Por eso acá aclaramos que es para los casos donde a es menor o igual que 0. Bien, avancemos. Ahora vamos con un análisis de los máximos y de los mínimos de la función. Es decir, vamos a derivar e igualar a 0. Entonces, la derivada de nuestra función nos va a quedar 36a por x. ¿Por qué 36? Porque tenemos x al cuadrado y el 2 baja multiplicando el 18, menos 1 sobre 18x, que es la derivada del logaritmo natural, por la derivada adentro de lo del logaritmo, que es 18. Bien, y esto lo vamos a igualar a 0 para buscar los puntos críticos.
y después haciendo la tabla vamos a ver si son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Entonces, igualamos a 0, podemos pasar este término que está restando para el otro lado sumando, el x que está como denominador puede pasar para el otro lado multiplicando y te queda x al cuadrado, y el 36 por a puede pasar dividiendo a la derecha. Entonces nos queda algo por el estilo, cuando pasa el cuadrado pasa como raíz y ojo que acá te queda módulo. Es decir que estos abren dos caminos, un camino positivo y un camino negativo. En el camino positivo, la raíz pensá que la puedes separar tanto en el numerador como en el denominador. La raíz de 1 te va a quedar 1, no hay problema. Y la raíz de 36a te va a quedar la raíz de 36 por un lado, que es 6, y la raíz de a, que queda expresado de esa forma. Y después el camino 2, que se hace negativo, fíjate que no va a ser un camino válido. ¿Por qué? Porque en el enunciado nos dice que todos los x tienen que ser mayores que 0, que además habíamos visto que era el dominio de nuestra función. Una conclusión importante que podemos sacar de acá. Fíjate que la a la tenemos adentro de una raíz. Es decir, que la a nunca va a poder ser negativa. Es más, tampoco va a poder ser 0. ¿Por qué? Porque si la a fuese 0, te quedaría 1 dividido 0, que tampoco es válido para un valor como a, que es un parámetro. La a, ten en cuenta que no es una variable. No puedo hacer el límite cuando la a tiende a infinito o cuando a tiende a 0 y todo esto es infinito. No tiene sentido. Entonces, como no podemos dividir por 0, directamente te va a quedar que a tiene que ser mayor estricta que 0. Entonces ahora hagamos la tabla para determinar si este valor, que es el punto crítico, es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Entonces, ten en cuenta que vamos a marcar en esta columna nuestro candidato y vamos a escribir a su izquierda y a su derecha el resto del intervalo. A la izquierda tenemos que va desde 0 hasta este valor. ¿Por qué empezamos el 0? Por el dominio. Y a la derecha tenemos que va desde nuestro valor hasta el final del intervalo, que no tiene un final, sino que es más infinito. Algo medio rebuscado es elegir un valor de x que pertenezca a este intervalo. ¿Por qué rebuscado? Porque acuérdate que estás buscando el valor de a. Entonces vos no sabés si a vale 4, 9, 5. Entonces, ¿cómo elegimos un número que sepamos seguro que es más chico que un sexto raíz de a? Bueno, elegimos, por ejemplo, un doceavo raíz de a. Básicamente es el mismo número, pero estoy dividiendo por un número mayor, así que sí o sí tiene que ser más chico. Y este número lo vamos a reemplazar en la derivada de esta manera, que en sí no es un número todavía, sino que está representando un número. Pero fíjate que si lo reemplazás en la derivada y haces las cuentas pertinentes, te termina quedando menos 9 raíz de a. Y menos 9 raíz de a, más allá del valor de la a, va a ser siempre negativo. ¿Por qué? Porque ya habíamos aclarado de antes que la a tenía que ser sí o sí mayor que 0. Entonces, acá te va a quedar un número positivo sí o sí, multiplicado por menos 9 va a ser negativo. Bien, entonces como la derivada es negativa, sabemos que nuestra función decrece en este intervalo. Luego podemos tomar un valor que sí o sí pertenezca a este intervalo, y fíjate que lo que podemos tomar es 1 dividido raíz de a. Es decir, en vez de poner un 6, técnicamente delante de esta raíz de a habría un 1. Y seguro que esto es más grande que este número de acá, porque es una fracción más grande, si se quiere. Entonces, esto si lo reemplazamos en la derivada, que creo que lo tenemos acá. Bien, fíjate acá arriba a la izquierda. Acá está reemplazado en la derivada. Hacemos las cuentas, te queda 36 raíz de a menos raíz de a, que esto tiene un 1 adelante. Te quedaría 36 menos 1, 35 raíz de a, que siempre va a ser positivo. Por lo tanto, sacamos la conclusión de que nuestra función acá es creciente. ¿Vamos bien? Vamos a evaluar, fíjate acá arriba a la derecha, cuánto vale nuestra función en 1 sobre 6 raíz de a. ¿Por qué haríamos esto? Bueno, nosotros ya sabemos que en este valor tenemos un mínimo, porque nos quedó que la función decrece y después crece. Entonces podríamos tratar de ver para qué valor de la y tenemos este valor mínimo. O sea, ya sabemos que esto es un valor de x. Está bien, pertenece a las x esto. Y queremos ver cuál es su imagen. Que vamos a sacar una imagen genérica, no vamos a saber exactamente cuánto es todavía. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos esto en las x de la función original, que es la que tenemos acá arriba, que igual acordate que esto era una ecuación y nosotros lo pasamos a una función. Entonces, reemplazás esto en todas las x, acá y acá,
Hacemos las cuentas y fíjate que te termina quedando un medio menos logaritmo natural de 3 dividido raíz de a. En un principio tengamos eso ahí y ahora vamos a ver cómo lo usamos. Pero lo que sí me interesa que quede claro es que este va a ser el valor más chico de la imagen. Porque acordate que este valor de x era el mínimo. Entonces esta va a ser la imagen mínima, el valor de y más chico. Sigamos. Vamos acá a la parte verde. Eh, entonces vamos a escribir nuestra condición, o sea, lo que nos pide el enunciado. ¿Y qué era? Que nuestra función o la ecuación que nos dieron ahí sea mayor que cero. ¿Y por qué acá pusimos la función evaluada en este valor y no en cualquier otro? Bueno, porque ya sabemos que este es el valor más chico de toda la función. O por lo menos ese valor de x que nos da como resultado el valor más chico de toda la función. Entonces, f evaluado en 6 raíz de a, que ya lo habíamos calculado acá arriba, lo podemos reemplazar acá. Y haciendo las cuentas adecuadas, nos termina quedando que la a es mayor a 9 sobre e. ¿Qué quiere decir esto? Que si la a es mayor a 9 sobre e, la ecuación que tenemos acá va a ser sí o sí mayor que cero, y eso va a ocurrir sin importar el valor de x. Acordate que acá la variable es la x. O sea, cuando haces la tablita x y para hacer un gráfico, eso lo haces con el valor de x, no con el valor de a. Y lo que acabamos de sacar acá como conclusión es que, sin importar el valor de a, para cualquier tabla x y que hagas, siempre la respuesta va a ser mayor que cero.